Saludos a todos y bienvenidos a Tertuliando con Carlos Salgado. Hoy en un programa dedicado a la salud y con un tema sumamente importante, la donación de sangre. Y me acompaña la hematóloga oncóloga, la doctora Mayra Rivera. Doctora, qué bueno que está conmigo nuevamente en el programa para hablar de este tema que es tan importante. Sumamente importante. Donar sangre es hacer un regalo de vida, un regalo que no nos cuesta nada y que tiene tantas implicaciones en el bienestar y la vida de las personas que lo reciben, que es un acto de amor. Así comenzamos el programa. Y hoy desde el Manatí Medical Center me acompaña la doctora Mayra Rivera Figueroa. Ella es hematóloga oncóloga, como dimos al principio, para hablar del tema de la donación de sangre. Doctora, oriunda de Naranjito debo decir, con una familia maravillosa, con 7 hermanos, madre de 3 hijos, Ángel José, Gabriela y Mónica. ¿Cómo describe esa vida llena de bendiciones y una trayectoria profesional de más de 30 años? Bueno, esto yo lo defino como una bendición. Es un trabajo que es duro, ¿verdad? Ser profesional, madre, doctora y darle la atención que todos necesitan para uno crear ese espacio excelente, lleno de oportunidades, tanto para mis hijos, ¿verdad? Que mis hijos pues son mis mejores pacientes y es mi mejor proyecto de vida, pero no deja de ser igual como un ser profesional para atender a los pacientes, mejorar su calidad de vida en todos sus aspectos, y más en la profesión y en la subespecialidad que tenemos, ¿verdad? Que es la oncología y la hematología. ¿Cuál quizás ha sido esos momentos difíciles en la carrera como doctora? Bueno, momentos difíciles es ver morir a cualquier persona es un momento difícil en todos los seres humanos, pero cuando tú ves a una paciente joven, 30 años, llena de vida, madre de familia, terminando de tener un bebé, son momentos que impactan tu vida, que te hacen pensar en las cosas importantes y verdaderas que tiene la vida y uno enfocarse en lo que realmente nosotros tenemos, que es lo más valioso, que es la vida. Y yo creo que eso te va enseñando poco a poco todas estas impresiones y todas estas experiencias vividas de personas que te marcan. Uno no marca al paciente, yo creo que el paciente marca a uno y no solamente te enseña a uno ser mejor persona, a valorar mejor las cosas importantes que tenemos en la vida para uno poder ser mejor ser humano. Aparte de momentos difíciles, también ha sido etapas de crecimiento en su carrera. Llega a Manatí Medical Center, tiene su oficina privada, Hematology Oncology Institute. ¿Cómo describiría también esas etapas de crecimiento? Bueno, yo te diría que yo me siento sumamente orgullosa, ¿verdad? Porque yo te diría que fui la primera hematóloga oncóloga. No que estuve en Manatí, porque en Manatí me han precedido otros hematólogos oncólogos excelentes, ¿verdad? Pero yo puedo decir que fui la primera donde empecé a dar todos los días quimioterapia. Y eso lo tuve cuando yo estuve mi posgrado, que fue en el centro médico. Nosotros veíamos cada paciente que venía de esta área, ¿verdad? Y los sufrimientos que tenían al salir tarde en la noche de centro médico de recibir quimioterapia, donde tenían que alquilar un carro a veces, 40 o 80 dólares, donde tenían que escoger o pago el carro y vengo al tratamiento o como. Y uno sabía esa amargura, ese tránsito que tenía que venir de San Juan hasta Manatí, Arecibo, y ese suplicio que pasaba en ese camino. Yo creo que eso como que me impulsó a mí a ver Manatí como una oportunidad más de dar oportunidad de vida a estos pacientes que se les hacía tan difícil llegar hasta San Juan a centro médico u otras áreas más lejanas de su comunidad. Cuando ese paciente llega a su oficina, ¿es porque ya viene con un diagnóstico de cáncer? La gran mayoría de las veces ya están diagnosticados. Muchas veces no pueden llegar otros pacientes con un problema tan sencillo como una hemoglobina baja, que es anemia o plaquetas bajas, y de ahí se puede salir o sacar un diagnóstico como una leucemia, un síndrome mielodisplástico u otras condiciones hematológicas que también son malignas, ¿verdad?, para este tipo de pacientes. ¿Qué es lo primero que un paciente con diagnóstico de cáncer debe de saber? Bueno, yo creo que lo primero que debe saber el paciente de cáncer es, yo siempre le digo a mis pacientes que esto no es ningún castigo, ¿verdad? Que esto no puede dar a todo. Y yo creo que la importancia es que tienen que tener la fuerza
la fortaleza, fe y esperanza para luchar con la enfermedad. Porque muchas veces los pacientes de cáncer hacen ese diagnóstico y es como automáticamente me dicen, yo tengo cáncer, me voy a morir. Y no es así. O sea, tener cáncer es una nueva oportunidad de ver la vida distinta, de dar valor e importancia a otras cosas que quizás pasamos desapercibidas. Es una oportunidad de ser más fuerte. Es una oportunidad de tú valorar tu vida y luchar por tu vida y luchar por los seres que están a tu alrededor, que son importantes para ti, tus hijos, tu mamá, tu papá, tu esposo. Yo creo que no todo el mundo le da cáncer. El cáncer le da solamente a las personas valientes que saben luchar por lo que quieren y saben luchar por su vida. ¿Cuál es esa prioridad que un paciente debe tener al comenzar un tratamiento de cáncer? Bueno, la prioridad es obviamente saber que nos vamos a enfrentar a un tratamiento que muchas veces es más difícil que la misma enfermedad porque tienes efectos secundarios de náuseas, vómitos, pérdida del cabello. Pero siempre es bien importante, y yo le dejo a mí saber que la oncología es una ciencia tan avanzada y hay tantos nuevos tratamientos, por ejemplo la inmunoterapia, que son tratamientos que mejoran la calidad de vida, no tienen tantos efectos tan tóxicos como náuseas, vómitos, pérdida de cabello, y eso le da mayor sobrevivencia, mejor calidad de vida, más tiempo libre de enfermedad y puede disfrutar su vida junto a sus seres queridos y junto a su profesión y hacer lo que ellos quieran hacer. Usted como hematóloga evalúa las enfermedades de la sangre. ¿Por qué la donación de sangre es tan importante en un sistema de salud? Bueno, yo creo que la donación de sangre, como dije al principio, es un regalo de vida. Mucha gente piensa que donar sangre es solamente cuando tenemos una emergencia y no es así. Yo creo que donar sangre, hay muchos pacientes como los pacientes de cáncer que necesitan esa transfusión, necesita esa sangre para poder compartir un día más de vida con su familia, con sus hijos, compartir una Navidad, compartir una Nochebuena, compartir con los seres que aman, eventos especiales, que sus abuelos puedan ver a sus nietos, que sus papás puedan ver a sus hijos y sus hijos, ¿verdad?, también puedan disfrutar a sus abuelos, a sus nietos. Donar sangre es el mejor regalo que le puede hacer a cualquier persona. Y es un regalo que no cuesta, es un regalo que no nos cuesta nada, que nos va a costar ir quizás unas horitas a un banco, a una donación y donarnos. Pero cuán extenso y cuántas personas impactan el yo donar 1 litro de sangre, nadie lo sabe, ¿verdad? Solamente nosotros los que estamos aquí a cargo de la salud. Cómo una unidad de sangre puede salvar a muchas vidas, porque no solamente vamos a donar células rojas, damos plaquetas, damos productos de plasma, ¿verdad?, que impactan a un sinnúmero de personas que necesitan, pacientes que necesitan factores de coagulación, que tienen sangrados, pacientes que tienen plaquetas bajas, pacientes con leucemias que tienen que recibir múltiples transfusiones, ¿verdad? Es un regalo de vida que yo le estoy dando, lo estamos regalando a esa persona para que pueda vivir más, vivir mejor y compartir momentos especiales en su vida. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar precisamente de esos pacientes que dependen la mayor frecuencia de una transfusión de sangre y también el impacto que puede causar la escasez de pintas de sangre en un sistema de salud. Así que de eso hablamos al regreso de la pausa. Soy Luz Nilerty, directora de misiones de Northridge University, Escuela Técnica Manatí. Matricúlate llamando al 787-854-6634. Northridge University, Escuela Técnica Manatí, tu puente al éxito. Café Don Pello, un café con historia, en su empaque de 7 onzas, 14 onzas y 5 libras. Ordénalo en www.donpello.com o consíguelo en el Museo del Café en Ciales. Café Don Pello, un café con historia.
Estamos de regreso tertuliando con Carlos Salgado desde Manatí Medical Center, hoy conversando con la doctora Mayra Rivera, quien es hematóloga oncóloga. Y estamos hablando de la donación de sangre. Doctora, ¿qué tipo de paciente depende con mayor frecuencia de las transfusiones de sangre? Bueno, los pacientes de oncología, los pacientes con cáncer son los principales que dependen de transfusiones de sangre, ¿verdad? Ya sea por la quimioterapia que reciben, ya sea por el tipo de condición, los pacientes que tienen leucemia aguda son pacientes que requieren múltiples transfusiones de sangre. Pacientes que tienen una condición que es mielodisplasia. ¿Y cómo llamamos mielodisplasia? Es un fallo de la médula ósea que no produce suficientes células rojas, plaquetas o glóbulos blancos, ¿verdad? Y dependen de múltiples transfusiones. Pacientes que son politraumatizados, ¿verdad? Que esos son de emergencia, que llegan al hospital, sala de emergencia con múltiples traumas que requieren inmediatamente transfusiones de sangre, muchas veces sin hacer un cross-match, ¿verdad? Que es saber el tipo y grupo que necesitan, sino transfundir una sangre en particular, especialmente para este tipo de pacientes. O sea que en general son bastante el grupo de personas que reciben y que necesitan recibir transfusiones de sangre. No solamente es porque una emergencia, no es que tuve el accidente, fui al centro médico, fui a cualquier hospital, me tengo que transfundir. Hay otras condiciones que nosotros vemos día a día en nuestras oficinas que realmente tenemos que admitirlo porque necesitan ser transfundidos porque tienen la condición que les disminuyen sus células rojas, plaquetas, glóbulos blancos. También los pacientes que padecen de cirrosis hepática, ¿verdad? Ya sea adquirida, ya sea congénita. Estos pacientes obviamente necesitan muchas veces transfusiones porque tienen complicaciones de sangrado, de disminuir las plaquetas, sus factores de coagulación están alterados y van a depender de múltiples transfusiones, ya sea de sangre, plaqueta o producto de plasma. ¿Existe algún sustituto para la sangre donada? Bueno, sustituto como tal en estos momentos no hay, ¿verdad? Pero hay otras alternativas. Por ejemplo, hay expansores de volumen que nosotros administramos a ese paciente en lo que se pueda conseguir la sangre, ¿verdad? Porque tengo que mantener unas presiones estables para que otros órganos no se afecten. Hay otros factores de coagulación, ¿verdad? Que son factor 5, 7, 8, que sustituyen más o menos el plasma porque me corrigen deficiencias de coagulación en pacientes que tienen deficiencias congénitas o pacientes que son cirróticos. Hay otros complejos de protombina, hay productos que son eritropoyetina que me sustituye las células rojas, ¿verdad? Y me aumenta la producción para subir la hemoglobina a este tipo de pacientes. Pero en general, que un sustituto como tal, que me diga, tengo esto, vamos a sustituirlo por sangre, no tenemos. Tenemos que es la sangre roja, que son para la hemoglobina, tenemos las plaquetas y tenemos el plasma, que es para los factores de coagulación, y tenemos otro concepto más, que es el crioprecipitado, que es para fibrinógeno y otros factores de von Willebrand que el paciente necesita cuando tienes unas diátesis de coagulación conocidas como von Willebrand, hemofilia y otros que muchas veces requieren estos complejos. Aquí en Manatí Medical Center tenemos un banco de sangre y siempre ellos están planificando lo que son sangría. ¿Cómo impacta quizás si no hacemos esta sangría en la comunidad, la escasez de sangre en la atención de los pacientes como tal? Bueno, pues yo te diría que el impacto es tan significativo que le puede costar la vida a un paciente. Un paciente que necesite una transfusión de sangre y no la tengamos disponible, puede morirse y puede morirse por las complicaciones que conlleva el no tener la suficiente cantidad de oxígeno en nuestra sangre, ¿verdad? Porque la función de la hemoglobina y de la sangre es como ser el carrito que me va a llevar ese oxígeno a mis órganos importantes. Y si yo no tengo la cantidad suficiente de células rojas, por lo tanto no va a tener la cantidad suficiente de oxígeno que me llegue a órganos importantes como el corazón, los riñones y el cerebro, ¿verdad? Que son esos órganos que mi cuerpo dice, espérate, yo tengo mi hemoglobina muy baja, mi oxigenación está bajita, yo hago como un shutdown para otros órganos que no son tan importantes y voy a suplir el oxígeno a esos órganos importantes. Pero si la cantidad de oxígeno no es lo suficiente, puedo tener un infarto, puede tener daño renal, puedo tener un evento isquémico en el sistema nervioso central que me pueden llevar hasta la muerte. O sea, es tan importante y tan importante yo tener mi banco de sangre lleno, ¿verdad?, de la cantidad de tipo y grupo que cada persona pueda necesitar para que por lo menos en esa emergencia
que tenga ese paciente los tengamos disponibles para poder ofrecerle. Y usted lo acaba de mencionar, hay varias condiciones que suelen requerir de alguna forma una transfusión de sangre, pacientes de cáncer, pacientes de anemia severa, trastornos de sangre. O sea, cuán importante es tener esas pintas de sangre en el momento que la necesita, porque la gente puede pensar, pues yo tengo que ir a donar porque tal persona necesita una pinta, pero es que la pinta hay que buscarla en el banco de sangre, ponérsela, aunque después vengan esos familiares a la donación de sangre. Claro que sí, o sea, yo creo que donar sangre, o sea, viene un familiar a donar sangre y se lo puede ofrecer a la persona que está afectada, ¿verdad? Y eso también va a depender, ¿verdad? Si yo tengo un familiar de primera línea, papá, mamá, hermanos e hijos, y va a donar sangre para mí, pues eso conlleva otras connotaciones, porque muchas veces hay que irradiar esa sangre, porque puede producir en mí un efecto de como rechazo del órgano, ¿verdad? Porque la transfusión de sangre es como un trasplante. Yo estoy dando un tejido a otra persona que es de mi tejido y eso es como si fuera un trasplante de un órgano en particular, ¿verdad? Y tiene sus complicaciones. Por eso es que se hace tantas pruebas, el tipo y grupo, los anticuerpos que pueda tener y si esa sangre es compatible con la persona que está donando y el donante. O sea que esto es un proceso bien complejo, es un proceso que conlleva procedimientos, seguridad en el sistema, ¿verdad? Y que yo creo que quede bien claro y es bien importante para todos aquellos que nos están viendo en el día de hoy, que recibir sangre es ya un procedimiento tan seguro que yo creo que no debe haber duda ni de uno donar ni de la persona que recibe, ¿verdad? Porque las estadísticas nos dicen, con estas pruebas que se hacen, que es el NAT, que es el ácido ribonucleico que se examina, juntas con las pruebas serológicas de HIV, hepatitis, yo te diría que uno puede ser mal escrineado de entre 1 y 1.5 millones de donantes. O sea que igual para hepatitis B, hepatitis C, 1 en 1 millón. O sea, que yo tener uno de 1 millón y de 2 millones que me pueda estar, que sea falso negativo, es una cosa que lo hace tan seguro. Tenemos que decir que no es 100% seguro porque nada es 100% seguro, pero es tan alto el proceso de seleccionar y de detectar esas enfermedades infectocontagiosas que podemos adquirir con la donación de sangre que no debe haber ninguna duda que yo done mi sangre y que cualquier persona reciba su sangre, ¿verdad? A menos que no sea pacientes que tengan unas creencias religiosas, ¿verdad? Que no aceptan donaciones de sangre, el cual también se respeta. Y cuán importante no solamente la donación de sangre, sino también la donación de plaquetas Claro. para esos pacientes que tienen la condición de cáncer. Por eso, porque cuando cuando una persona va a donar sangre, no solamente dona glóbulos rojos, no solamente dona para plasma, dona para plaquetas, dona para plasma, o sea, una donación me puede salvar muchas vidas. Una donación puede utilizarlo en muchos pacientes. Una donación puede mejorar la calidad de vida de muchas personas. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de ese beneficio que tiene principalmente para esas enfermedades crónicas y las complicaciones que tienen hematológicas en el caso de las personas que la necesitan. Así que regresamos. En Glam Beauty Lounge nos comprometemos a brindarles la mejor calidad de servicios para resaltar la belleza. Ofrecemos servicios de extensiones de pestañas, depilación con cera e hilo, tratamientos corporales, faciales, manicuras y pedicuras. Confíe en nuestras manos y obtenga el estilo correcto. Estamos ubicados en Manatí y puede comunicarse con nosotros llamando al 787-884-5723 o por las redes sociales como By Glam PM. Café Don Pello, un café con historia, en su empaque de 7 onzas, 14 onzas y 5 libras. Ordénalo en www.donpello.com o consíguelo en el Museo del Café en Ciales. Café Don Pello, un café con historia.
Como tú, en Nuke University hemos recorrido mucho. Hemos traspasado tantas barreras, alcanzado metas que parecían imposibles. Pero como tú, no nos conformamos. Quisimos construir nuevos puentes y llegar aún más lejos. Nuke ahora evoluciona para convertirse en Northbridge University, sirviendo a más personas aquí y en los Estados Unidos. Northbridge University, tu puente al éxito. Estamos de regreso al segmento final de Tertuleando con Carlos Salgador desde Manatí Medical Center, conversando con la doctora Mayra Rivera, quien es hematóloga oncóloga del tema de la donación de sangre. ¿Por qué los pacientes con leucemia, linfoma o mieloma múltiples suelen necesitar componentes sanguíneos durante su tratamiento? Bueno, primero por el tratamiento que le ofrecemos. En los pacientes con leucemia es un tratamiento que es intenso. Y en mieloma también son tratamientos intensos. ¿Y cuál es la finalidad de una quimioterapia? Una quimioterapia me mata todas las células de mi sangre, ¿verdad? De la médula ósea. Me barre la médula, las plaquetas, la hemoglobina, los glóbulos blancos. Y esa sangre va a ser la sustituta para que ese paciente pueda seguir generando y siga funcionando fisiológicamente, ¿verdad? Pueda tener la transportación de oxígeno adecuado para sus órganos importantes, pueda tener un sistema de coagulación apropiado para evitar complicaciones de sangrado. Se le ofrece también glóbulos blancos, pero eso son estimuladores que uno le ofrece, ¿verdad? Y esto mejora la calidad de vida, le permite al paciente seguir y continuar su tratamiento y poder lograr una remisión completa o una remisión parcial en su tratamiento y seguir prolongando su vida y seguir mejorando su calidad de vida. Qué bueno que estamos hablando de este tema de la donación de sangre, porque sabemos que hay pacientes con enfermedades crónicas y que tienen autoinmunes que presentan complicaciones hematológicas. ¿Cuán importante es tener abasto de sangre en esos bancos de sangre para estas personas cuando hay este tipo de complicación? Porque eso significa yo permanecer con vida, significa para el paciente estar vivo, significa para el paciente mejorar su calidad de vida, significa para el paciente no tener una complicación donde sus órganos se afecten más y por ende el paciente se afecte más en su diario vivir. Yo diría que tener una sangre en el banco, tener mi banco de sangre abastecido con la sangre que necesitamos, impacta de una manera tan importante a los pacientes que la necesitan, que estamos hablando como de una necesidad de vida o muerte. Una ausencia de un producto sanguíneo que un paciente necesita le puede costar la vida al paciente, ya sea por complicaciones isquémicas, ya sea por sangrado, y no tanto por sangrado, o sea, porque tengo problemas de coagulación, tengo problemas de difusión plaquetaria, me da un umbral que yo sangro espontáneamente y no solamente voy a necesitar plaquetas, voy a necesitar células rojas, y eso complica más la calidad de vida y la vida misma del paciente. Yo diría que una transfusión de sangre es una emergencia, es ponerle al paciente ese oxígeno que necesita, como cuando tienen asma un paciente o tiene otra condición, para poder mejorar. O sea, eso es bien importante. Yo creo que la gente lo entienda, la importancia de ir a los bancos y donar sangre, lo que significa esto. Y ese es el mensaje que queremos llevar hoy. No esperar que un familiar tenga una situación, una complicación de salud y usted tenga que venir a donar porque ese familiar lo necesita. Lo podemos hacer antes. Lo que pasa es que no sabemos cuando nuestro familiar lo necesite, porque nuestro familiar puede estar en la calle, puede tener un accidente, y ese familiar al cual yo he ido a donar, puede ser que tú seas ese estímulo que salve la vida de ese familiar tuyo. Y no pensemos tanto en el familiar, vamos a pensar en esa persona que es el abuelo, es el esposo, es el hijo, es tu amigo, es tu doctor, es tu compañero. O sea, es donar en el universo, ¿verdad? Es donar que cuando es más, uno mismo que necesite una emergencia, una transfusión de sangre, yo por lo menos me siento tranquila y me siento seguro que yo he sido parte de ayudar a esas personas que lo necesiten, que no sé
cuándo puede ser yo, no sé cuándo puede ser un hijo mío, no sé cuándo puede ser mi mejor amigo, no sé cuándo puede ser cualquier persona que yo amo. O sea que donar sangre es un acto de amor, es un acto de amor para todas aquellas personas que lo van a recibir y que no sabemos si algunas personas de las que nosotros más amamos van a necesitarlo. Y usted, por todos los años de experiencia que ha tenido en el campo de la salud, ha tenido bastantes ejemplos de personas que obviamente necesitan esa donación de sangre y a veces no aparece ningún familiar que haga lo propio. Eso es así. Eso es así porque es que hay varios factores, ¿verdad? No siempre está la disponibilidad del paciente para que tener el familiar y enviarlo a donar. Y entonces eso requiere un tiempo porque ese paciente que dona se le hacen unas preguntas básicas, ¿verdad? No básicas y bien intensas. Hay que hacerle todas las pruebas, hay que mandarlas. Si yo tengo ya esa sangre que ya está evaluada, estudiada, con todos los estudios hechos, que está lista ya para yo ponerla, eso es lo más importante. Es tenerla la disponibilidad inmediatamente. ¿Por qué esperar? Yo creo que esperar nos puede costar la vida. Y de hecho, verano y diciembre es cuando menos se dona, porque la gente está en vacaciones, está envuelto en actividades y se le olvida donar cuando debe sacar un momento para hacer lo propio, venir aquí al Banco de Sangre de Manatí Medical Center o algún lugar que haga una sangría cerca de donde reside o donde trabaja, o en las mismas iglesias que lo hacen también. Eso es así. Yo creo que tenemos que tener conciencia, ¿verdad?, de la importancia que es tú donar sangre. Tú tener los bancos de sangre abastecidos con lo que necesita el paciente, lo que necesita la institución para poder mejorar y salvar vidas de los pacientes que lo necesiten. Y lo invitamos a que venga aquí a Manatí Medical Center, tenemos nuestro banco de sangre, puede llamar al 787-854-3700, tú busca la información para que pueda venir y hacer lo propio. Un último consejo de salud para todos los que nos están viendo en el programa de hoy. Bueno, ¿qué más le puedo decir? Yo creo que donar sangre es un acto de amor. Donar sangre es el mejor regalo de vida que le puedes ofrecer a cualquiera. Y no sabemos cuándo nos puede tocar a nosotros o a alguno de nuestros seres queridos. Dona sangre, da ese regalo de amor que todos te lo van a agradecer. Doctora, sabes que el mundo necesita gente como tú, que ama lo que hace, por eso de parte de la producción de la artesana manatieña Nilda Bonini queremos hacerle entrega nuevamente de un reconocimiento. Gracias. Y de Café Don Pello, un café con historia, que lo pueden conseguir en el Museo del Café Inicial y llamando al 939-320-3605. Gracias a Pedro Maldonado, padre e hijo, y a todo el personal de Café Don Pello. Y nosotros le informamos que el próximo domingo cedemos nuestro espacio porque comienzan los Juegos Centroamericanos y del Caribe este próximo viernes 24 de julio en la inauguración hasta el sábado 8 de agosto. 16 días de competencia que van a ser transmitidos por Telemundo y Telemundo.do. Les damos éxito a los 428 atletas que nos van a representar y a nuestros abandonados Natalis Ceballos y Luis Tuto Bermúdez. Así que nosotros regresamos el domingo 2 de agosto. Así que hasta el 2 de agosto, que la pasen bien y apoyen a nuestros atletas centroamericanos y del Caribe. Hasta la próxima semana, que la pasen bien. Y doctora, gracias nuevamente. Muchas bendiciones.